nuestro primer invitado de hoy es Jorge Peñafiel, asambleísta del Movimiento Construye. Bienvenido, asambleísta, le saluda Juan Javier Benedetti. Fue aprobado el informe para el primer debate del proyecto de ley de extinción de dominio. Entiendo que se hicieron cambios sustanciales. Sí, muy buenos días, estimado Juan Javier. Un saludo a Andrés, un saludo a toda la audiencia, a Fernando igualmente. Pues siempre es un placer estar aquí junto a ustedes. Bueno, en principio decirte que sí, estamos ante un cambio radical de la normativa. Creo que el país empieza a darle solución a los verdaderos necesidades que tiene para la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. La ley de extinción de dominio cambia la dinámica y cambia también el posicionamiento del Ecuador en torno a este tema, y creo que es algo muy positivo para el país. En principio, decirte que ahora ya no se va a necesitar, una vez que se apruebe la ley, ya no se va a necesitar una sentencia ejecutoriada en materia penal para poder continuar o darle viabilidad al proceso de extinción de dominio, que es un proceso civil y vinculado exclusivamente al patrimonio. Y de esa manera combatimos también la economía criminal. Asambleísta, el PSC afirma que el informe no ha tomado en cuenta el dictamen de la Corte Constitucional sobre la vulneración de derechos. Sí, he escuchado el criterio, he leído también el comunicado. Creo que en ese tema es importante mencionar que aparentemente no hay una claridad total en la norma y hay elementos pequeños que hay que todavía corregir, como es específicamente este. Para el Partido Social Cristiano, el proceso de extinción de dominio es un proceso penal y allí viene la confusión. Para la ley y en general para la jurisprudencia internacional, el proceso de extinción de dominio no es un proceso penal, es un proceso civil. Claro, hay que aclarar eso en la norma para que quede definitivamente establecido y de esa manera eliminar esa observación que positivamente la ha hecho el Partido Social Cristiano, al menos yo, que he sido uno de los asambleístas que más cerca ha estado dentro del proceso de discusión de esta ley, lo asumo y lo acojo de manera absolutamente generosa. Es necesario que todas las bancadas, que todos los asambleístas comprendamos cómo está hecha esta ley para efectivamente, cumplir con todas las expectativas que tiene. Esa confusión se tiene que arreglar, son temas ya de forma, en mi opinión. No estamos yendo en contra del dictamen de la Corte Constitucional, porque el dictamen de la Corte Constitucional establece una regulación para procesos penales, no necesariamente, y no en este caso, para el proceso de extinción de dominio, que es exclusivamente, repito, respecto del patrimonio. Es un tema meramente civil y no tiene que ver con un tema penal. Jorge, ¿cómo estás? Andrés Ortiz te saluda, un gusto tenerte acá en Radio Centro. Ahí entenderás que cuando hay dos abogados hay tres criterios, ¿no? Entonces ahí comienza el problema, ¿no? Pero para entender un poco el razonamiento de la Corte Constitucional y darte la mano en el sentido, a ver, una cosa es lo penal y otra cosa es lo civil, no confundamos peras con manzanas. Lo cierto es que esta ley en manos de un déspota, de un dictador, realmente esa es la preocupación genuina que tengo yo como ciudadano, pero además como abogado en el libre ejercicio. ¿No te parece que el hecho de no tener una sentencia, aun cuando fuera en el ámbito civil, la Corte Constitucional va a tener un razonamiento parecido al que dictó en el tema del ámbito penal aquí? Es decir, yo creo que no se trata de que si el tema es civil o penal, sino el hecho de que mañana, a través de un procedimiento administrativo judicial, pueda declararse la extinción de dominio sin necesidad de que haya una sentencia, lo cual se traduce en una violación al debido proceso, al derecho a la legítima defensa, a este garantismo constitucional que la Corte ha venido desarrollando. ¿No te preocupa eso en el contenido de la ley y que mañana pueda la Corte tener un razonamiento parecido al que tuvo en el tema penal? Bueno, ahí hay que mencionar, y comprendo perfectamente tu cuestionamiento, es absolutamente legítimo. Es decir, estamos ante una ley que defiende el debido proceso o estamos ante una ley que no le permite el debido proceso en la garantía de la legítima defensa. Esa es la pregunta. Yo te diría ahí, en términos generales, lógicamente hay mucho más allá, hay que desarrollarlo mucho más, pero sin duda alguna estamos ante una ley que sí va a atacar efectivamente lo que le preocupa a la ciudadanía, que es el tema de las economías criminales. Para atacar las economías criminales no solamente basta con iniciar los procesos. Aquí hay que demostrar también.
Eso es un poco lo que te podría decir respecto de la legítima defensa. Esto está garantizado dentro del proceso que se está estableciendo dentro de la ley de extinción de dominio, de la reforma que estamos tratando. Y lo que se va a hacer es permitirle a la persona de la cual el patrimonio es, digamos, titular, poderse defender de una manera absolutamente legítima, absolutamente libre. Lo que no vamos y no debería pasar es que no haya claridad en que esto es extinción de dominio. Vamos a ir por retirar los patrimonios. Claro, el Estado, y tu preocupación es lógica, el Estado es el que tiene que asegurar el debido proceso y lo vamos a asegurar en la ley. Lo que no vamos a hacer es seguir cometiendo el mismo error de los últimos años y que ha impedido que la extinción de dominio se suscite en el país, que es permitir que el tema se dilate como si fuera un proceso penal. La intención no es solamente en tiempo, la intención de este tema de la ley es también en un elemento procesal. ¿Por qué? Porque tú sabes que una de las estrategias de defensa es la dilación de los procesos. Es decir, que se demoren 10 años y no pasa nada. Por eso es que sí es importante establecer este proceso que sea veloz, rápido y además que permita la legítima defensa de la persona de acuerdo al artículo 76, numeral 2 de la Constitución. Jorge, es muy clara la explicación. Ahora bien, para efectos de los ciudadanos que nos están escuchando, ¿cómo pudiera sintetizar lo que la ley vigente con lo que están proponiendo ahora? Es decir, ¿qué cambios hacen en tu criterio que esto sea más robusto o que sea más ejecutiva la forma en poder procesar la extinción de dominio? O sea, ¿son cambios de maquillaje o tú crees que sí son cambios profundos que van a servir finalmente para atacar la raíz del problema? Es muy claro, es muy simple el tema. Antes, o más bien dicho, ahora todavía vigente la ley, el proceso de extinción de dominio depende de la culpabilidad del delincuente. Es decir, si es que se determina la culpabilidad del delincuente, se le puede recién ahí empezar a retirarle los bienes producto de ese delito. Ahora, lo que estamos haciendo en la ley es eliminar esa condición de culpabilidad, retirarla del escenario, convertir el proceso de extinción de dominio en un proceso civil e ir directamente sobre los bienes de esta persona o de cualquier persona para poder retirarle el dominio, retirarle los bienes, atribuírselos al Estado para que el Estado sea el titular a partir de ese momento. Obviamente que hay un elemento fundamental y decirle a la ciudadanía la verdad. Aquí hay un tema fundamental que es la determinación de la ilicitud o de la ilicitud de la obtención de los bienes. Es decir, nosotros tenemos que ir, el Estado ecuatoriano tiene que obtener, y eso se está poniendo en la ley, la necesidad de informes necesarios de la UAFE, del SRI e incluso de la Contraloría General del Estado para determinar que esos bienes son producto de una actividad ilícita. Y claro, podría darse el caso de que existan terceros perjudicados de buena fe. Porque yo, por ejemplo, que adquiero un bien de manera lícita, de manera legal, pero resulta que ese bien ha estado involucrado en procesos ilícitos. Y por ende se puede extinguir el dominio de mío, que yo he adquirido positivamente o de manera lícita, y me perjudica. Ese elemento también se está incorporando allí para evitar que los terceros de buena fe sean perjudicados. Y eso es un elemento que también consta en la normativa internacional. En el Ecuador somos el único país que, teniendo las condiciones de criminalidad y de crimen organizado que tenemos, no tenemos una ley de extinción de dominio. Y eso también es importante. Tenemos que ponernos a la par del mundo para entender que la extinción de dominio no es un tema penal, es un tema de determinar la ilicitud de un patrimonio y retirarlo para el Estado de manera absolutamente clara y respetando los derechos del debido proceso. Asambleísta Peñafiel, me escribe Carlos de Tomaso, parte de este panel. Me dice, la respuesta de la Corte era respecto de la modificación de la ley de extinción tal cual aplicable. La ley que han elaborado contraviene todo lo dicho por la Corte en su dictamen y es plenamente aplicable que lo que están haciendo. Tienen que acoger el dictamen de la Corte. La Corte niega esa pregunta por no poner sentencia ejecutoriada, por no poner prescripción y por decir que es para cualquier delito. Las tres cosas incumple el proyecto de la reforma. Esa ley será inconstitucional. ¿Su opinión? Sí, permítame saludarlo al doctor. Yo lo he leído en redes sociales, conozco su criterio
lo respeto profundamente. Esto es un tema de debate, sin duda alguna, no es un tema cerrado. Nosotros creemos, sabemos y entendemos la necesidad de una ley de extinción de dominio en las condiciones en que está planteada. Sin duda hay una condición respecto del debido proceso que se está todavía evaluando, y para eso son los debates. Pero lo que no podemos pasar y lo que no podemos permitir es que esta ley de extinción de dominio no esté a la altura con la ley de extinción de dominio de la región, que nos ha permitido y ha permitido a esos países combatir el crimen organizado golpeándoles a las bandas criminales donde les duele, que es en el bolsillo. Ahora, si es más o menos garantista, si es más o menos respetuosa del dictamen de la Corte Constitucional, esa es una condición más subjetiva. Yo, personalmente, como legislador y como abogado constitucionalista, entiendo el argumento. Lo que sí también entiendo es que el país necesita una lucha imperecedera, absolutamente contundente contra el crimen organizado. Esto está en debate, repito, para mí, para la comunidad internacional y para todos los entendidos en esta materia, la sentencia ejecutoriada, exigirla en un proceso de extinción de dominio, cuando es un proceso civil, cuando es un proceso que tiene ya dentro del mismo el respeto al debido proceso, me parece que es reeditar el error que ha venido suscitándose en el país y que nos ha llevado hasta estos extremos en donde el crimen organizado campea. Obviamente, aquí hay que todavía hilvanar este proceso, desmenuzarlo hasta el nivel mínimo para que todas las partes, todas las personas que estén involucradas, entendamos la gravedad y la necesidad de una medida contundente contra el crimen organizado. Por tanto, yo repito, es opinión mía, ha sido opinión de la mayoría de la comisión, es, creo, la opinión mayoritaria de la ciudadanía, que aquí hay que atacar el crimen organizado. Sí, hay que respetar el debido proceso. Sí, hay que permitir el derecho a la defensa. Sí, hay que dar un espacio para que esto pueda ser debatido, pero no podemos olvidar el objetivo. Y ahí sí me pongo como legislador más que como abogado. La ciudadanía necesita respuestas de la clase política y la clase política debe darle esas respuestas como lo estamos haciendo. Muy buenos días, Jorge. Fernando Aguayo lo saluda. Hay que mirar qué pasa en los países vecinos y vemos que efectivamente en el caso de Colombia va por el lado del proceso civil. En el caso de Perú, Colombia pues definitivamente es luego de una sentencia. Es indudable que los ecuatorianos desearíamos ver cómo todos esos bienes mal habidos van al Estado ecuatoriano. Eso es lo que queremos. Hasta el momento se cuantifica en el tema de la corrupción una pérdida de 70,000 millones de dólares. Han habido sentencias con 8 años de prisión, con unas multas que tienen que pagar de apenas 14 millones de dólares, cuando el robo ha sido de miles de millones de dólares. Pero no siquiera esos 14 millones se ha podido recuperar de lo que señalan las sentencias. Entonces hay una frustración general pública nacional y vemos que con leyes, sin leyes, a la postre el Ecuador no logra recuperar un solo dólar. Entonces, cuando estamos hablando de este tema, a todos nos ilusiona el que a través de esta extinción de dominio, inmediatamente estos bienes que son un relumbrón cuando vemos lo que tienen los narcotraficantes y los corruptos y decimos debería ir en estos momentos de necesidad al Estado para que se pueda monetizar y poder encarar todos los desafíos económicos que tiene el gobierno. Pero lamentablemente parto de la base de que en el Ecuador, con ley, con extinción, sin extinción, sobre el tema de la corrupción, no hemos podido recuperar un solo dólar. Porque le escuchaba al ministro de Finanzas decir que hay 100 millones de dólares, pero que no los pueden tomar. O sea, no han recuperado un solo dólar. De tal manera que da la impresión de que pasa por otros aspectos. Por ejemplo, el que haya un trabajo mucho más efectivo del sistema de justicia, que sean más rápidos los procesos, que hay términos de ley, de pruebas y demás, pero que sepamos que en esa administración de justicia se está tratando un caso que derive en algo. Por un lado, la sentencia
a través del juzgamiento y la pena, y por otro lado la recuperación del dinero. ¿Cómo hacemos que esto se vuelva terrenal, lógico, claro y real? La responsabilidad nuestra, querido Fernando, es darle las herramientas al Estado. Eso estamos haciendo. Queremos darle el mensaje correcto a la ciudadanía. Queremos decirle la verdad a la ciudadanía. Queremos darle esa esperanza a la ciudadanía. Pero también pasa por voluntad política, la recuperación de lo robado, la trazabilidad de los bienes, identificar a los propietarios y traerlos a la justicia, no solo para que sean juzgados, sino para que devuelvan lo robado, también pasa por un tema de voluntad política. Lo que pasa allí, querido Fernando, es que la política está involucrada con ciertos sectores del crimen organizado, que está involucrada y forman parte, en cierta manera, de ciertas estructuras del crimen organizado. No nos olvidemos lo de Wilman Terán, no nos olvidemos lo de Norero, no nos olvidemos de la historia del Ecuador desde los 90s, con el caso Reyes Torres, por ejemplo, etcétera. Aquí hay que identificar las herramientas, darle las herramientas al Estado, ofrecerle el esfuerzo que se puede hacer desde la capacidad de uno mismo, desde la lógica del debate en la Asamblea, darle las herramientas, obtener las aprobaciones necesarias, pero necesitamos voluntad política y para eso hay que votar bien y para eso hay que ir a las urnas conscientes de las necesidades del país, conscientes de lo que requiere el país y sobre todo dándole el voto a las personas que efectivamente van a luchar contra este tipo de males que aquejan al mundo entero. Y eso va más allá solamente de un análisis de la ley, de un análisis de la herramienta. Va a un tema, y ahí sí, hay que ser claros, es un tema de votos y de propuestas políticas. Y ahí, al menos nosotros sí nos vamos a circunscribir. Muchas gracias a RTU por la transmisión. Seguimos con nuestro entrevistado Jorge Peñafiel. Jorge, sácame de una duda. En el artículo 3 de la ley, que se sustituye el 3, dice la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas porque en la declaración de titularidad a favor del Estado por sentencia de autoridad judicial, es decir, va a haber una sentencia en el ámbito civil, estoy entendiendo, ¿no verdad? Pero más abajo en el artículo 7 dice actividad ilícita, toda actividad tipificada como delictiva aun cuando no se haya dictado sentencia. Para entender y para que los ciudadanos nos entiendan, sí va a haber un juicio civil y va a haber una sentencia que va a declarar la extinción de dominio y esa actividad ilícita que puede ser tramitada por la vía penal, no es necesaria que haya sentencia del delito porque esto es un tema in rem, ¿no? Un tema que tiene que ver con el patrimonio y no con la persona. Yo creo que esa es importante, esa primera aclaración. Es decir, estamos frente a una sentencia, sí va a haber una sentencia en el ámbito civil sin esperar la penal, pero número 2, y ahí creo que quizá hay un problema, este famoso tema de los 80 años. ¿No te parece que es una exageración que los nietos o los bisnietos de una persona, es decir, cómo puede ser que alguien que está muerto hace 40 años pueda responder o ser extinguido su patrimonio? ¿Tú no crees que la Corte Constitucional vaya quizá a observar que ese plazo es exagerado frente a una medida del Estado? Dos preguntas, sentencia civil y penal y esto de los 80 años que creo que son los que más ruido es lo que está causando y que entiendo es la posición de Carlos de Tomaso, que es la que nos ha podido trasladar. Sí, efectivamente. Respecto de lo primero, el proceso de extinción de dominio es un proceso judicial, es decir, está en manos de la función judicial. No es administrativo, no depende del Ejecutivo, no depende del Legislativo, no depende de ninguna entidad, ni de la Contraloría, ni del SRI, ni de la UAFE, ni de nadie, excepto de los jueces, que son los jueces los que juzgan y determinan lo correcto o lo incorrecto en el país. Por tanto, deberá obtenerse una sentencia en el ámbito judicial, pero de manera civil y después de agotar las instancias y los recursos necesarios ordinarios que están. Se aplica el Código General de Procesos, no se aplica el Código Integral Penal. Ese también es un elemento a comprender. Primero, por tanto, sí, va a tener todas las garantías y va a respetar todos los espacios y las condiciones que se establecen para los procesos en donde se determinen derechos de acuerdo a nuestra Constitución. Y en segunda instancia, el término de 80 años es una sugerencia que se ha propuesto por parte de los entendidos en la materia que han acudido a la comisión y han dicho que esto es más o menos lo que se maneja a nivel internacional. Lógicamente, esto puede, digamos, padecer de varios elementos, no solamente por lo exagerado, si cabe el término, de los 80 años,
sino también porque existe en el Ecuador muchos problemas con la registrabilidad y la trazabilidad de los bienes. En el país, tan solo hace unas pocas, me parece que es unas 2 décadas nada más, tenemos un registro público en la gran mayoría o en la mayoría de cantones del país. Hay muchos cantones que se han creado recientemente, no tienen registros de la propiedad, no tienen registrabilidad clara, y por tanto sí es un problema operativo y sí es un problema ya, digamos, de nuestro país exclusivamente. Yo creo que eso puede ser revisado, tal vez no en términos de tiempo, o si es que es en términos de tiempo, mejorar las condiciones de acuerdo a nuestra propia realidad. Lo que tenemos que entender es que tiene que haber una trazabilidad clara hacia el pasado, porque si no tenemos una trazabilidad de los bienes hacia el pasado, no vamos a saber nunca de dónde vinieron y por tanto la extinción de dominio vuelve a ser un proceso etéreo, subjetivo, que no tiene claridad en el terreno procesal ecuatoriano y sobre todo para el efecto que está creada y el objetivo que está creado. Hace muy poco tiempo conocimos la información que provenía desde Medellín. Una fiscal precisamente logró un club que era como museo que reflejaba lo que había sido la actividad del narcotraficante, pues Pablo Escobar. La gente hasta pagaba, creo que por el ingreso a ese museo. Bueno, se determinó que obviamente el origen era, como era claro, el origen era indebido y entonces fue confiscado. Y eso después de prácticamente 40 años. Así que, como usted bien lo señala, en el tiempo no importaría siempre y cuando se sepa finalmente que el origen fue ilícito. Eso tiene que ir a manos del Estado. Le queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros. Y yo creo que cabe el debate y hay que seguir haciendo este tipo de análisis. No cerrados a que si cabe o no cabe, creo yo que usted ha sido muy claro el día de hoy. Gracias. Yo le agradezco mucho, Fernando. Siempre es un placer también con ustedes de estar aquí. Es el debate. El debate es lo que enriquece. Yo soy un académico, entiendo las realidades de cada uno de los territorios, entiendo las condiciones y los criterios. Siempre es mejor tener algo a no tenerlo. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Les agradezco mucho y un buen día. Muchas gracias. Buen día, asambleísta.